Muy buenas criaturitas del Señor, espero que todos estén muy bien el día de hoy. Quería presentar sobre algo que la verdad me pareció bastante interesante, que es de Pedrito y el Lobo. Sé que es un cuento infantil, pero la verdad es que es muy interesante si te pones a pensar sobre lo interesante que puede ser este cuento al verlo de una manera, de otra perspectiva, verlo de un entendimiento matemático y biológico. Así que dentro de este video abordaré ambos temas y eso, continuemos. Pero antes de continuar, ¿de qué trata el cuento Pedrito y el Lobo? Bueno, Pedrito era un niño el que tenía que cuidar el rebaño de ovejas del pueblo. Y bueno, lo que hizo Pedrito fue, por aburrimiento, estar mintiendo acerca de que venía el lobo, algo que preocupaba bastante a los campesinos. Pedrito los llamó por primera vez. Viene el lobo, gritaba él. Pero los campesinos, al pensar que era verdad, fueron corriendo a ayudarlo. Después Pedrito no lo hizo solo esa vez, no le bastó, lo hizo 4 veces en las que los campesinos fueron a acudirlo. Bueno, en la 4ª vez terminó siendo verdad, el lobo realmente fue y mató a las ovejas. Mentira. El lobo realmente fue, pero en esa 4ª vez ningún campesino quería creerle a Pedrito por tantas mentiras que había dicho. Resumiendo más el cuento, ¿cuáles serían los acontecimientos más importantes de la historia? Acontecimientos vendrían siendo en este orden. 1. Pedro cuida las ovejas. 2. Pedro engaña a los campesinos solo por aburrimiento. 3. Los campesinos le hacen caso dándose cuenta que fue un engaño del niño. 4. Después de esas mentiras, la gente pierde la confianza en Pedro y en el momento que el lobo realmente aparece, nadie quiere creerlo. Muchos creen que Pedro y el Lobo es solo un cuento antiguo, pero sigue teniendo valor hoy en día. Su mensaje es simple, no mentir, porque al hacerlo perdemos la confianza de los demás. E incluso cuando la mentira parece inofensiva, aunque esta fábula tenga siglos y se haya contado de 1000 maneras, todavía se le enseña a los niños justamente porque la moraleja es universal. La mentira siempre trae consecuencias y la confianza es algo que, una vez rota, cuesta mucho recuperar. Bueno, para continuar, tenemos al autor de la obra. De Esopo no se sabe con certeza cómo fue su vida, porque ya que en la época clásica estaba rodeada de leyendas, algunos historiadores, como Herodo, dicen que fue un esclavo en la isla de Samos hace más de 2500 años, entre los años 600 y 500 a.C. Se cree que nació en Friga, aunque también lo ubican en otros lugares. Lo que sí parece seguro es que fue esclavo, viajó mucho, pero mucho con su amo, y que finalmente murió en Delfos, acusado injustamente. Más allá de los detalles históricos, lo importante es que sus fábulas sobrevivieron al tiempo y aún no nos dejan enseñanzas morales muy claras, aunque a medida transcurrió el tiempo, sus fábulas fueron moldeadas, por así decirlo. Es curioso que este cuento tenga un enfoque matemático, ya que es un cuento para niños y no contiene nada de matemáticas, ni siquiera una simple suma, pero si te pones a pensar, ¿por qué este cuento tendría un enfoque matemático? Bueno, la verdad es que este cuento es interesante, porque si te pones a pensarlo, la probabilidad que hay que los campesinos decidan creerle a Pedrito cada vez que Pedrito miente va siendo demasiado baja. ¿Y qué tienen que ver las probabilidades con el cuento? Pues como lo expliqué anteriormente, tienen que ver mucho, ya que a medida que Pedrito va mintiendo, dejan de creerle, dejan de tenerle confianza. Así que, ¿cuál podría ser la probabilidad de que los campesinos le crean a Pedrito? La respuesta es muy simple, la probabilidad que hay que los campesinos decidan creerle es de 12.5%. Pero Sofía, ¿por qué es tan baja la probabilidad? A continuación mostraré el procedimiento de por qué la probabilidad es tan baja. Y aquí les presento la tabla de probabilidades, donde me enfocaré en mostrar la viabilidad del cuento en relación a los llamados o gritos que decía Pedrito. Bueno, en la primera columna tenemos los avisos de Pedrito, en la segunda los números de mentiras, en la tercera la probabilidad de los campesinos le crean y la cuarta los resultados probables. Bueno, les dejo unos momentos para que puedan leer la tabla con atención. Bueno, como último paso tenemos la ecuación. La ecuación que demuestra la viabilidad o probabilidad del cuarto llamado grito se denomina de la siguiente manera, donde P4 o probabilidad 4 es igual a, y como conclusión nos da 1.5% en relación al último grito de Pedrito, siendo así un resultado negativo para él, pues sus probabilidades de que lo ayuden contra el lobo son muy bajas tras las mentiras que dijo anteriormente. Bueno, dejando la matemática de lado, voy a
pasar al siguiente tema, que sería Pero el enfoque Sofía, biológico. ¿qué condiciones tendría que tener el estómago de un lobo para que una oveja sobreviva? Dime. Bueno, para responder esa pregunta tendríamos que ver el sistema digestivo del lobo. Bueno, para comenzar el sistema digestivo del lobo, la boca y la dentadura del lobo están diseñadas especialmente para desgarrar carne y romper huesos. Después, el alimento pasa por su esófago hasta llegar a un estómago amplio y robusto, capaz de procesar grandes cantidades de carne. Su intestino delgado es relativamente corto, como ocurre en la mayoría de los carnívoros, lo que facilita absorber nutrientes de manera rápida. Luego, el intestino grueso completa el proceso de la digestión. Además, el hígado y el páncreas cumplen un papel clave, ya que producen bilis y enzimas necesarias para digerir tanto las grasas como las proteínas. Bueno, y para continuar, tenemos el proceso digestivo y acción de los ácidos estomacales. También la descomposición de las presas tras la muerte. El estómago del lobo funciona con un nivel de acidez muy alto, con un pH de entre 1 y 2. Ese ambiente tan ácido le permite descomponer fácilmente las proteínas de la carne y al mismo tiempo eliminar bacterias y parásitos que podrían estar en sus presas. Gracias a esto, pueden digerir tanto los músculos como los tejidos conectivos sin problemas. Por otro lado, cuando una presa muere, su cuerpo comienza a descomponerse de inmediato. Insectos como moscas, escarabajos llegan primero y poco a poco van consumiendo los tejidos, empezando por la parte externa hasta llegar a los órganos internos. Este proceso, aunque parezca desagradable, es fundamental porque ayuda a reciclar nutrientes y mantener el equilibrio del ecosistema. Pero Sofía, ¿qué condiciones tendría que tener el estómago de un lobo para que unas ovejas sobrevivieran? Entonces, la respuesta sería... La respuesta sería no, porque es imposible. Para que una oveja pudiera sobrevivir dentro del estómago de un lobo, tendrían que darse condiciones totalmente imposibles. El estómago debería tener un pH neutro, cercano a 7, cuando en realidad es extremadamente ácido. Además, no podrían producir ácido clorhídrico ni enzimas digestivas, lo cual va contra de su propia filosofía. También tendrían que serlo bastante grandes para albergar a una oveja sin afectar la digestión y encima proveer oxígeno para que pudiera respirar. En resumen, todo esto es incompatible con la anatomía real de un lobo, por lo que una situación así es absolutamente imposible. Bueno, dando por finalizado este trabajo, lo más importante viene ahora, que es la conclusión. El cuento de Pedrito y el Lobo no solo nos enseña sobre la importancia de la honestidad y la confianza, también se puede mirar desde otras áreas, en matemáticas. La probabilidad de que los campesinos crean en Pedrito baja con cada mentira, mostrando cómo se pierde la confianza, y desde la biología, al entender la anatomía del lobo, y vemos que su estómago es tan ácido, especializado en digerir carne y huesos, que sería imposible, pero realmente imposible, que una oveja sobreviviera ahí. Así que la fábula conecta tanto con valores como con explicaciones científicas. Bueno, me despido. Muchas gracias por prestar atención a este video. La verdad es que me esforcé en tanto editar como dibujar y en buscar la información y tratar de hacer que se entienda lo mejor posible. Así que agradezco la atención que se me ha brindado y me despido deseándoles lo mejor en el día, en su vida, en todo. Bye.